Hola, en este video vamos a ver una introducción a la programación orientada a objetos. Los problemas suelen tener varias soluciones. En programación existen diversas metodologías que nos ayudan a enfrentar un problema. Cada metodología tiene diversos lenguajes que la soportan y algunos lenguajes soportan varias metodologías. En esta tabla podemos ver algunas de las metodologías existentes y los lenguajes que la soportan. Particularmente nos interesa la fila que dice orientada a objetos y en esta podemos ver a los lenguajes C++, Java, Smalltalk y JavaScript. También podemos notar que JavaScript aparece en dos diferentes de las filas, lo cual quiere decir que es un lenguaje multiparadigma. Soporta programación orientada a objetos y soporta programación estructurada también. Una definición de la programación orientada a objetos es que es un método de programación en el cual los programas se organizan en colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase, y cuyas clases son todas ellas miembros de una jerarquía de clases, unidas mediante ciertas relaciones que vamos a ver posteriormente. Ventajas de la programación orientada a objetos. Proximidad de los conceptos respecto a objetos del mundo real. Es decir, podemos encontrar una relación casi directa entre los conceptos modelados a través de las clases a objetos del mundo real, a las cosas que percibimos nosotros. Facilita la reutilización de código y por lo tanto el mantenimiento del mismo. Esto es que básicamente podemos estar creando componentes que van a ser reutilizados por nosotros mismos o que van a ser reutilizados por terceros. Se pueden usar conceptos comunes durante las fases de análisis de diseño e implementación. Es decir, que existen como ciertas cosas que son comunes, que están bien estudiadas, que ya están bien documentadas respecto a cómo hacer ciertas cosas y estas se pueden usar cuando estamos haciendo el análisis, el diseño o la implementación. También disipa la barrera entre el qué y el cómo, es decir, lo que se hace y cómo se hace. Algunas de las desventajas de la programación orientada a objetos. Tenemos mayor complejidad a la hora de entender el flujo de datos. Hay pérdida de la linealidad. Es decir, que ya el flujo de datos no va como en una línea recta o no es lineal, sino que vamos saltando de un lado a otro a través del flujo de datos debido a la complejidad que se introduce por la programación orientada a objetos. También requiere de un lenguaje de modelización de problemas más elaborado. En este caso, la programación orientada a objetos utiliza UML. También existen representaciones gráficas más complicadas. Estas representaciones gráficas ayudan también a visualizar el modelo del sistema que se esté implementando de manera más fácil. Esto es muy importante. Vamos a ver algunos de los conceptos de la programación orientada a objetos. Conceptos básicos son el objeto y la clase. Esto es lo principal. Características de la programación orientada a objetos. Tenemos abstracción, tenemos encapsulamiento, tenemos modularidad y jerarquía, pero esto no lo vamos a ver acá. Tipos de relaciones. Vamos a ver asociación, herencia, agregación e instanciación. Existen algunos otros conceptos como tipos, persistencia y representaciones gráficas como diagramas estáticos y diagramas dinámicos que vale la pena mencionar pero que no los vamos a ver acá. Objeto y clase. Una clase describe los objetos del mismo tipo. Todos los objetos son instancias de una clase. Una clase describe las propiedades y el comportamiento de un tipo de objetos. Gráficamente, usualmente se ve una clase de esta manera. Un cuadrado dividido en tres secciones. La parte de más arriba es el nombre de la clase. Luego los atributos. Estos atributos también se les conoce como datos miembros de la clase.
y las operaciones, que usualmente son métodos de la clase. Un objeto es algo de lo que hablamos y que podemos manipular. Existen en el mundo real o en nuestro entendimiento del mismo, es decir, en nuestra percepción. Usualmente, un objeto se representa de esta manera también. Podemos ver básicamente que un objeto es algo que podemos manipular directamente, pero que contiene los atributos de la clase de la cual está instanciándose, de la cual está creándose, pero contiene valores asociados a esos atributos. En los conceptos de programación orientada a objetos mencionamos la abstracción. Esta nos permite trabajar con la complejidad del mundo real, resaltando los aspectos relevantes de los objetos de una clase, ocultando los detalles particulares de cada objeto. Separaremos en este caso el comportamiento de la implementación, es decir, eh, qué es lo que hace de cómo lo hace. Es importante saber qué se hace en lugar de cómo se hace, lo que acabamos de mencionar. Veamos el ejemplo de un sensor de temperatura. Se define porque mide la temperatura, nos muestra su valor y se puede calibrar. Pero no sabemos ni nos importa cómo mide la temperatura, o de qué está hecho, o cómo se calibra. Entonces podemos ver que estamos abstrayendo ciertas cosas del sensor de temperatura y podemos ver qué hace el sensor de temperatura, pero no sabemos cómo lo hace. La abstracción no es única. La abstracción nos permite representar algo del mundo real en algo que pudiésemos traducir al computador, pero solamente prestando atención a ciertas características que nos interesan para lo que queremos hacer. En este caso vamos a ver el ejemplo de un auto. Un auto es una cosa con ruedas, con motor, con volante y con pedales para un conductor. Pero para un taxista, un auto es algo capaz de transportar personas. A él no le interesa más nada, no le interesa las ruedas, el motor, el volante, los pedales, todo eso no le interesa porque él lo que quiere es transportar personas. Para un simulador de tráfico, es decir, un programa que hace simulación de tráfico y que ve cuál va a ser las calles más transitadas, etcétera, un auto no es lo mismo que para un taxista o para un conductor. Un auto es básicamente una caja que se mueve de un punto A a un punto B, más nada. Pero para un fabricante, un auto puede ser un conjunto de piezas. Para un fabricante puede ser las llantas, puede ser partes del motor o el motor, eh, la carrocería, las puertas por separado. Hay diferentes formas de modelar o de representar esto. Entonces, una abstracción de nuevo nunca va a ser única. Siempre va a haber una persona o un observador que va a definir la representación de un objeto en el mundo real de cierta manera diferente, con una abstracción diferente. Vamos a ver ahora el encapsulamiento. El encapsulamiento nos dice que ninguna parte de un sistema complejo debe depender de los detalles internos de otra. Esta completa a la abstracción. Se consigue separando la interfaz de su implementación, ocultando la información interna de un objeto, escondiendo la estructura e implementación de los métodos, o lo que lo conocemos como algoritmos, y exponiendo solo la forma de interactuar con el objeto. Entonces la abstracción nos dice qué cosas nos interesan de cierto objeto o cosas del mundo real para representarlo en programación orientada a objetos,
en programación, en el computador, y el encapsulamiento nos dice cómo o qué información esconder al mundo real y qué cosas podemos hacer y si debemos exponer o no exponer ciertas cosas. Ok, encapsulamiento. Veamos el ejemplo de un paralelogramo. Vemos que un paralelogramo se puede construir con 4 puntos y ciertas restricciones. Un punto y 2 vectores. Un punto, un vector, un ángulo y un lado. Pero no vemos realmente cómo está representado internamente. ¿Será 4 puntos? ¿Será un punto y 2 vectores? Es decir que, viéndolo de esta manera, si nosotros estuviésemos usando un programa de dibujo o para graficar ciertas representaciones geométricas en la pantalla del computador, nosotros vemos que ahí podría estar un paralelogramo dibujado, pero no sabemos cómo está representado. Pero solamente sabemos que se puede dibujar ahí. No sabemos internamente cómo está representado. Puede estar representado de cualquiera de las maneras que acabamos de ver ahora. Entonces, a eso se refiere el encapsulamiento, a proveer cierta información para que el objeto sea usable, pero esconder toda la información que se pueda esconder, de manera de que si la representación de este objeto paralelogramo llega a cambiar en el futuro, no comprometemos el uso del objeto o de la clase porque está encapsulado de tal manera que únicamente exponemos lo mínimo necesario para usarlo. Por ejemplo, algunas de las cosas necesarias para utilizar el paralelogramo es el escalado, por ejemplo. Cómo se modifica su escala guardando el factor, escalando en el momento, no lo sabemos, pero sabemos que es importante que se pueda escalar, que se pueda rotar y que se pueda desplazar. Es importante que eso se pueda hacer para el paralelogramo, pero tampoco sabemos cómo se va a hacer la rotación, cuándo se va a hacer la rotación, de qué manera, qué cálculos matemáticos se van a hacer para hacer la rotación. Nada de eso lo sabemos, únicamente sabemos que se puede hacer el escalado, la rotación, el desplazamiento, más nada. También podríamos dibujarlo, como el ejemplo que les acabo de mencionar sobre el programa que nos permite tener un paralelogramo en la pantalla. ¿Cómo se va a dibujar? Tampoco lo sabemos, únicamente sabemos que se puede dibujar. Entonces, ojo con esto, que con esto no quiero decir que cuando modelemos en programación orientada a objetos, cuando creemos programas con programación orientada a objetos, nosotros como programadores no vamos a saber cómo hacer las cosas. Por supuesto que vamos a saber cómo hacer el escalado, la rotación, el desplazamiento, el dibujado, todo esto. Lo que quiero decir es que estas cosas que se hacen al usuario externo, a la persona que vaya a utilizar nuestro objeto, nuestra clase, no le interesa saber cómo está hecho. En muchos casos, algunos casos puede que le interese, pero la mayoría de los casos no le va a interesar. Puede ser que seamos nosotros mismos quienes vamos a utilizar estas clases. Pero puede ser que sea un tercero, como cuando disponemos del uso de bibliotecas de terceros para hacer ciertas cosas. Las relaciones. Estas están presentes en cualquier sistema y definen cómo se producen los intercambios de información y datos. También ayudan a comprender las propiedades de unas clases a partir de las propiedades de otras. Existen 4 tipos de relaciones principales: la asociación, la herencia, la agregación y la instanciación. Veamos la asociación. Esta es la relación más general. Simplemente denota una dependencia semántica entre una clase y otra. Es bidireccional, es decir, si A está relacionado con B, B está relacionado con A.
Es el primer paso para determinar una relación más compleja. Es decir, primero identificamos que hay una relación de asociación entre dos clases y luego vemos qué tipo de asociación es. Ejemplo, relación entre un producto y una venta. Cualquier venta está asociada a un producto, pero no es ni forma parte de ni posee ningún producto, al menos en una primera aproximación. Puede ser que la manera en que lo modelemos luego, digamos que, ok, un producto tiene dentro ventas o que una venta tiene producto. No tiene mucho sentido, pero puede ser. El tema es que en principio cuando definimos una relación de asociación, únicamente sabemos que en efecto hay cierta asociación entre una clase y otra. Hay una cosa importante acá que vale la pena mencionar, es un poco más profundo, pero no vale la pena mencionarla, es la cardinalidad. La cardinalidad básicamente es la multiplicidad a cada lado. Es decir, por ejemplo, una venta tiene una transacción, no cero transacciones, no muchas transacciones, sino una sola. Esa es una relación uno a uno. Una relación uno a muchos sería, por ejemplo, el producto y la venta. Un producto tiene muchas ventas, pero una venta no puede tener muchos productos, en el caso de que sea así como lo modelemos. Muchos a muchos. Puede ser que un comprador pueda ser atendido por diferentes vendedores y que un vendedor pueda atender a muchos compradores. Esa es una relación mucho a muchos. Relación de herencia. Esta es una relación muy importante, es característica de la programación orientada a objetos. Puede expresar tanto especialización como generalización. Especialización es usualmente cuando tenemos un objeto y queremos que este objeto se conforme de forma especial para ciertas operaciones. Y la generalización es cuando tenemos un grupo de objetos y sabemos que este grupo de objetos comparte ciertos atributos, entonces lo que hacemos es que movemos estos atributos a una clase base y luego heredamos los atributos de esa clase base en clases hijas o derivadas y luego obtenemos todos los atributos de esa clase base en nuestras clases derivadas. Por lo tanto, no hay redundancia de información. Evita definir repetidas veces las características comunes a varias clases, lo que acabamos de mencionar. Una de las clases comparte la estructura y o el comportamiento de otras clases. Por ejemplo, si vemos este ejemplo de la figura, la imagen que se ve aquí en esta lámina, vemos la clase cuadrado, la clase círculo, la clase triángulo, que todas heredan de la clase figura geométrica. Entonces, si una figura geométrica es dibujable, entonces un cuadrado es dibujable, un círculo es dibujable y un triángulo también es dibujable. La relación de herencia también se denomina relación es un o es una y en inglés is a. Es importante saber esto porque cuando busquen información en internet probablemente lo van a ver en inglés y va a ser de esta manera. La relación de herencia, vocabulario. Vamos a ver algunas de las cosas que se mencionan, o el vocabulario más usado en la relación de herencia, que es bastante común y realmente muy usado. La clase base o superclase. Esta es la clase de la cual se hereda básicamente. Aquí no hay más nada que decir. La clase derivada o subclase. Algunas veces también se le dice clase hija. Es básicamente la clase que hereda. ¿De quién? De la clase base o superclase. La herencia simple es cuando una clase hereda únicamente de otra clase. Es de una sola clase. Herencia múltiple es básicamente cuando una clase hereda de varias clases. Soporta parcialmente la herencia múltiple, pero también presenta diversos problemas que se presentan cuando hay herencia múltiples veces de la misma clase. Una clase abstracta es una clase que no lleva ni puede llevar ningún objeto asociado, ningún dato miembro dentro.
Polimorfismo. Esto también es una palabra bastante usada en la herencia, en la programación orientada a objetos. No vamos a profundizar en el polimorfismo, pero vamos a mencionarlo. Es la posibilidad de usar indistintamente todos los objetos de una clase y derivadas. Vamos a ver un ejemplo de la relación de herencia. Aquí tenemos una figura plana. Esto que estamos viendo aquí es un diagrama de clases. Como ven, cada cuadrado representa una clase. Los triángulos están apuntando hacia la clase base. Entonces, lo que podemos decir aquí es que la figura plana es una clase base o superclase de la clase triángulo y la clase rectángulo. Lo mismo podemos decir de equilátero, isósceles y escaleno, son clases derivadas de la clase triángulo y triángulo es una superclase de ellas. Entonces la jerarquía de clase la vemos desde figura plana hacia abajo, terminando en cuadrado, escaleno, isósceles y equilátero. Algunos de los conceptos acá. Veamos, herencia simple entre la figura plana y el triángulo, entre el rectángulo y el cuadrado, porque la clase cuadrado está heredando únicamente rectángulo, por lo tanto es una sola clase de la cual está heredando, lo mismo para el triángulo. Otro concepto de lo que acabamos de ver. Rectángulo es una superclase de cuadrado y cuadrado es una subclase o clase derivada de rectángulo. Una clase abstracta. Esto es discutible, pero en este caso podemos decir, decidimos implementar que la clase abstracta, la clase figura plana, es una clase abstracta que no tiene ningún dato miembro dentro de ella. Es decir, que únicamente tiene la declaración de algunos métodos. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer con la figura plana? Si la figura plana se puede dibujar, o si la figura plana se puede mover, o si la figura plana se puede trasladar, se puede rotar, etc. Tenemos polimorfismo. El polimorfismo aquí viene dado a que la clase equilátero, isósceles y escaleno puede ser tratada indistintamente como un triángulo. Es básicamente eso. Relación de agregación. Esta es importante para nosotros también. Una clase contiene a otra clase. Básicamente es eso. Una clase contiene a otra clase. Podemos decir que esta es parte de aquella. También se denomina como es parte de, y en inglés se conoce como has a. Una clase puede contener a otra. Las maneras en que la pueden contener pueden ser por valor, y esto por valor es cuando los objetos de la clase contenida se crean y destruyen al mismo tiempo que los de la clase continente. Es decir, si yo tengo una clase auto y dentro yo tengo un objeto de la clase llanta y cuando el objeto de la clase auto se destruye, también se destruye el objeto de la clase llanta, entonces podemos decir que es por valor. Por referencia es cuando no necesariamente ocurre lo anterior, es decir que supongamos que la clase auto se destruye, pero esta no destruye a la clase llanta. Es decir, que la llanta sigue existiendo incluso después de que el auto deje de existir. De nuevo, esto es algo discutible, esto es algo que no necesariamente tiene que ser así. Ni lo uno ni lo otro, es una cuestión de decidir qué es lo que uno quiere diseñar, cómo lo quiere diseñar, cómo va a representar la abstracción que uno quiere. Básicamente el ejemplo que acabamos de mencionar. Continuamos con la relación de agregación. Un coche o un auto está hecho de volante, palanca de cambio, motor, ruedas. Es decir, que tiene o está hecho de un. Entonces, esto que tenemos acá es un diagrama de clases. Nuevamente, en este tenemos la clase auto, coche. Tenemos un diamante apuntando junto a la clase auto que se conecta a la clase volante. Esto quiere decir que un auto tiene un volante. Un auto tiene
marchas. Un auto tiene motor. Un auto tiene ruedas. Ok, por último vamos a ver la relación de instanciación. También se le conoce como genéricos. En determinados casos, una clase, por ejemplo un vector, puede implementarse independientemente del tipo de dato que vaya a manejar. Puede ser un tipo real, un tipo complejo, un tipo entero largo, un tipo entero corto, etc. Entonces lo que hacemos muchas veces es definir una clase parametrizada o template, plantilla en español, y para cada uno de los tipos que necesitamos definimos una nueva clase cuando la instanciamos. Tenemos la representación gráfica de esta relación. Tenemos la clase vector que maneja un tipo, puede ser cualquier tipo, y tenemos la instanciación de la clase. Hay que tener cuidado acá que aquí no estamos hablando de instanciación de un objeto, sino instanciación de otra clase. Es decir, en este caso, si tenemos un vector que maneja cualquier tipo, instanciamos una clase de un vector que maneja cierto tipo. Puede ser, en este caso, un color, puede ser un entero, etcétera. Ok, esto sería todo con el video de recapitulación o resumen de la programación orientada a objetos que vamos a estar utilizando en el curso de SystemC.